Les saludo, hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Estamos ya listos para poder transmitir este tema que tiene como título Los Evangelios y los niños, en el tema general que es la Biblia y los niños. Deseamos que este material sea de bendición para los pastores que tal vez tienen alguna duda si trabajar o no con los niños, si es bíblico o no, si los niños pueden creer o no, si los niños pueden aceptar a Cristo o hay que esperar hasta que tengan 15 años. También para los padres que tal vez no tenemos la certeza de que el niño puede creer y necesitamos también esperar o dejamos que Él haga lo que quiera y después el Señor en el momento que Él quiera lo llamará. Y también para los maestros de escuela dominical, para instructores de APEN, necesitamos pues reforzar este conocimiento. Seguramente estos versículos que estaremos viendo los conocemos, pero los hemos compilado para que ahora veamos lo que el Señor nos dice, sobre todo el Señor Jesús, en los evangelios. Vamos a estar viendo 2 o 3 evangelios en algunos versículos para que nos anime y nos motive a saber la importancia de evangelizar a los niños. Muy bien, vamos a iniciar. Ya sabemos que el Señor Jesucristo tenía un afecto muy especial con los niños. Se indignaba, se enojaba si los discípulos impedían que fueran a Él. Y también vamos a estar viendo algunas palabras y frases que nos causan mucho problema en su interpretación. Pero vamos a estar viendo el original para que no quede ninguna duda el día de hoy acerca de lo que el Señor dijo de la evangelización, de cómo llevar la palabra de Él, las buenas noticias a los pequeños. Por supuesto, conforme a su edad y conforme a su conocimiento. Pero vamos a encontrar también cosas que los niños tienen que benefician para presentar la palabra del Señor. Vamos a empezar con Lucas, capítulo 9, versículo 46 al 48. Dice así la palabra del Señor, el 46. Entonces entraron en discusión. Estamos hablando de los 12 discípulos. Se pusieron a discutir, no estaban platicando ni preguntándose lo que ya sabemos, quién de ellos sería el mayor en el reino de los cielos. Ellos decían, Jesús es Dios, ya no nos queda duda de eso. Él dice que vino a establecer un reino y entonces Él nos está diciendo que tiene que morir y resucitar al tercer día e irse al cielo a preparar lugar. Pero entonces, ¿quién se va a quedar aquí en la tierra como responsable del reino de Dios? Entonces ellos decían, tal vez Pedro decía yo porque soy muy aventado, muy arriesgado, y Juan decía sí, pero yo me acuesto en el hombro, en el pecho del Señor Jesús y a mí me quiere más que a todos ustedes. Pero otros dijeron, no, yo sé administrar dinero, siempre lo he hecho, entonces se necesita alguien que pueda administrar. Me imagino que esas eran las cosas que ellos estaban diciendo. Pero no solamente hablaban, discutían quién era de ellos el mayor. Entonces estamos hablando que empezó a haber en ellos envidia, empezó a haber en ellos celos, empezó a ver que el Señor Jesús estaba viendo en ellos que lo que buscaban era algo para sí y no para los demás. Tenían un problema grande de amor, un problema inmenso y que les hacía enojarse, discutir en ver quién era mayor. Muy bien, el versículo 47 dice así, y Jesús percibiendo los pensamientos de sus corazones. Allí vemos que el Señor Jesús es Dios porque conoce lo que hay dentro de nosotros. El Señor sabe lo que estamos pensando acerca de los niños o acerca de cualquier otro tema. Y en este caso, ellos estaban discutiendo sobre quién sería el número 1, el que iba a controlar toda la iglesia del Señor Jesucristo aquí en la tierra cuando Él no estuviera. El número 1 era algo realmente importante. Pero entonces el Señor tomó a un niño y lo puso junto a sí. Entonces llamó a un niño judío y lo puso junto a él. Y yo creo que los discípulos estaban diciendo, miren, el Señor seguramente le va a decir a este niño, cuando tú seas grande, fíjate el tipo de preguntas que me hacen estas personas maduras, grandes, arriesgadas, temerosas, que quieren siempre lo mejor, que están buscando ser el número 1 en el mundo. Tal vez podría ser ese el pensamiento. O tal vez el otro, ¿para qué trajo a este niño? Ese niño lo menospreciamos. Esos niños aquí en Israel, en nuestra cultura, los niños no cuentan como las mujeres. Dicen algunos comentaristas que cuando un niño judío nacía con un problema, inmediatamente lo mataban ahí. Era algo difícil de entender, pero así sucedía. Muy bien,
Esta palabra niño es paidión en el griego. Paidión. Es un niño pequeño. Es un niño que ya puede caminar, pero que todavía le falta más dependencia de sus padres. Tal vez estamos hablando de un niño como de 3 a 6, 7 años, porque lo llamó y el niño vino caminando. No se lo llevaron. Entonces esta palabra paidión es un niño o niña de cualquier sexo. Y estamos hablando que era niño o niña. No había otro y no hay más en la Biblia, ¿verdad? Es decir, propiamente un infante, un niño pequeño como le llamamos, o muchacho o niña crecida a medias. Niño, hijito, hijo, muchacho. Quiero también decirles que en Israel, un niño cuando llega a los 12 años hacen una fiesta que se llama Bar Mitzvah, que inmediatamente tiene que decir de memoria los 5 libros del Pentateuco, pero lo importante es que él ya pasa de niño, desde que nace hasta los 11 meses, 11 años, 11 meses, es niño. A los 12 años pasa a ser hombre. Y eso es importante para nosotros porque en Israel no hay adolescencia. Esa es una palabra que es del occidente y que nos ha causado, nos ha traído una innumerable serie de problemas. Porque decimos que un niño adolece de madurez, adolece de conocimiento y de buen juicio, adolece de tomar decisiones correctas. Y le estamos haciendo un daño a esa persona, a ese niño. Nosotros también tenemos que decir como el pueblo de Israel, tú eres pequeño hasta los 12 y de los 12 años eres un hombre maduro, con todas las responsabilidades. Un judío tal vez a los 13, 14 años, 15, ya se podía casar porque podía hacer ya todas las cosas que en su tiempo eran permitidas. Podía hacer una casa, podía sembrar, podía trabajar en cualquier lugar y no había ningún problema. Entonces es importante esto, no hay adolescencia. Y el niño entonces era desde los 0 hasta los 12 años. Entonces, cuando dice que es un muchacho o muchacho, estamos hablando que tal vez podía llegar a tener hasta 10, 11 años. Y lo llamó, pero pensemos en un poco más pequeño, 6, 7 años. Lo puso junto así. Muy bien. En el 47 leemos así. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, lo puso allí. Muy bien. 48, me equivoqué ahí en el versículo. 48. Y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. ¿Cuándo fue la última vez que usted recibió al Señor Jesús? Porque recibió a un niño. Esto no lo dijo Pablo, no lo dijo Pedro o Juan, no lo dijo Bernabé. Fue el mismo Señor Jesús. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Está en primera persona, ¿verdad? A mí me recibe, dijo el Señor Jesús. Qué bendición es poder entonces trabajar con los niños y recibirles para enseñarles, recibirles para tratarles bien, recibirles para educarlos e instruirlos, disipularlos, porque estamos recibiendo al mismo Señor Jesús. A mí me recibe. Por eso el Señor Jesucristo dijo que no quiere que ninguno se pierda. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces recibimos a Dios. Si recibimos a Jesús, porque recibimos a un niño. Porque el que es mayor, el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Ahí les da la respuesta el Señor. Entonces les dijo, ¿ustedes quieren saber quién es el mayor? Háganse entonces el más pequeño. Pero estamos hablando claramente que no se podían hacer estos 12 hombres grandotes, hacerse pequeñitos, es decir, encogerse y hacerse como el niño que tenía junto de sí el Señor Jesús. No podemos retroceder en el tiempo y ser niños. No lo podemos hacer. Por lo tanto, el Señor Jesús no se refería a lo físico, sino tendría que ser algo de dentro. Entonces, si recibimos a un niño en su nombre, recibimos a Jesús. Y si recibimos al Señor Jesús, recibimos a Dios. Así de simple. Recibir a un niño es recibir a Jesús. Y si recibimos a Jesús, recibimos a Dios. ¿Qué beneficio tenemos? A veces decimos, ¿cómo me hubiera gustado estar en el tiempo de José, de María, de Juan el Bautista o de los discípulos que vieron tantos y tantos milagros? Podemos verlos también ahora, recibiendo a un niño, un paidión, un niño de 5, 6, 7 años. Esto es lo que nos dice Lucas. Ahora, vamos a ver a Marcos. Lucas, ya dijimos que no se nos olvide,
Lucas está diciendo, ustedes quieren ser el mayor, entonces deben hacerse como el menor de ellos. Pero no les dice cómo. Les da solamente la idea de que tienen que hacerse como un niño. Y ahí ellos entonces dijeron, ¿pero cómo? Si yo pensé que nos iba a poner como ejemplo. No, ahora lo hizo al revés el Señor. Ustedes grandes tienen que hacerse como este niño si quieren ser el mayor. Tienen que ser el menor. Pero no les da la respuesta. Vamos a ver qué encontramos en Marcos 9, 32 al 37. Vamos a leer el 32. Pero ellos no entendían esta palabra. Era difícil entender cómo es que yo me puedo hacer pequeño. Cómo yo, si quiero ser el número 1, tengo que bajarme. ¿Cómo le puedo hacer eso? Y tenían miedo de preguntarle, porque ya habían osado preguntarle quién sería el mayor y dijeron, no, ya no le preguntamos qué nos quiere decir. Y llegó a Capernaum. Recordemos que Capernaum es costa. Ahí tenía el Señor Jesús. Allí fue donde le destruyeron el techo de su casa para bajar al paralítico. Ahí vivía el Señor Jesús en Capernaum. Y cuando estuvo en casa, ahora sí, estaba descansando después de haber ido a predicar, de tener mucho trabajo, le preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? ¿De qué se peleaban? Mas ellos callaron. No querían hacerle la pregunta. Estamos hablando ahora en Marcos. Y Marcos dice, pues iban caminando por allí, iban peleándose, pero el Señor sabía lo que estaba en su corazón. Y entonces cuando llegaron a su casa, tal vez le estaba dando agua, tal vez estaban descansando. El Señor les preguntó, pero no le querían decir. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor, el número 1, el número 1. Tal vez dijeron, vamos a hacer votaciones. ¿Qué tal si ponemos los 12 números en una cesta y los sacamos y al que le toque el 1, ese va a ser? O tal vez dijeron, no, porque yo he sacrificado más, o otro no, yo sé más, o otro yo he servido más. Y ahí estaban discutiendo para quién iba a ser el mayor. El 35 nos dice así. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Se sentó y llama a sus discípulos. Y les dijo, si alguien quiere ser el primero, eso es lo que tenían, será el postrero, será el último y el servidor de todos. Entonces ellos ya llevan ahora 3 cosas que no saben qué son. La primera les dice, tienen que hacerse, bajarse, ser como un niño. No entendían cómo era eso. Pensaban que era físico, que tenían que hacerse como un niño, regresarse en el tiempo, hacerse pequeño. Y ahora el Señor les dice, tienen que ser el último. El que quiera ser el primero, ahora tiene que irse para atrás. El que quiera ser el número 1, tiene que ser el número 12. Pero ¿cómo? Eso no cabe en nuestra mente. Si yo quiero ser el primero en el trabajo, pues voy a pasar encima de todos hasta llegar a ser el primero. Pero el Señor le dice, vete hasta la cola, hasta el final. Es como si hubiera 11 personas en la fila de las tortillas y llegara en lugar de la 12 y se quisiera ir hasta la primera. ¿Qué le vamos a decir? Vete hasta atrás, al número 12. Y además le dice la tercera cosa, tienen que servir a todos. No solamente tenía que irse para atrás, sino ahora voy a ver qué necesitan los 11 primeros y yo les voy a servir. Y entonces decían, Señor, creo que no nos estás entendiendo. Pero estamos hablando de lo importante que es un niño. Por lo tanto, podemos entender que tanto en Lucas como en Marcos, el Señor Jesús veía en el niño que estaba junto de sí y en su casa, ya estando a solas, sin niño, les dijo todavía 2 cosas más. 3 características que tenemos que ver en el niño que no la tienen los grandes, que no la tenemos nosotros, que no la tenían los discípulos. Por eso el Señor le dijo así. Muy bien, Marcos 9:36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Primero se sentó y no les dijo nada. Pero ahora allí había niños. Oigan, ¿y esos niños de dónde salían? Porque en cada versículo de los que estamos viendo había niños con el Señor Jesús. Cuando iba en el camino hacia su casa, cuando andaba predicando y estos se andaban peleando, había niños. Y aquí dentro de su casa. Por eso nosotros como APEN llamamos a los niños a nuestra casa para darles una enseñanza de la palabra de Dios.
porque ya vimos que recibimos a Jesús y al Padre. Y aquí entonces el Señor tomó a un niño. Ahora ya no lo llamó como en Lucas, sino estaba muy cerca de él y lo tomó. Es decir, solamente se agachó el Señor y lo tomó, lo abrazó, lo agarró a un niño y lo puso en medio de ellos. Ahora sí es una enseñanza mucho más fuerte que la de Lucas. En Lucas, si se acuerdan, estaba junto de él. Pero aquí el niño lo tomó y se fue un poquito para adelante y estaban haciéndole tal vez un círculo al Señor Jesús los 12. Y en medio de ellos puso al niño. Y tomándole en sus brazos, le dijo. Primero lo puso allí y luego lo tomó. Muy bien, me regreso a la palabra griega. Niño, paidión, ya vimos qué significa. Un niño que sabe caminar, etcétera, etcétera. Muy bien, nos vamos al versículo 37. El que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y otra vez les da la misma enseñanza. ¿Se dan cuenta? El Señor ya les había dicho 3 cosas que tenían que hacer, pero lo pone allí y les vuelve a decir, el que recibe a un niño, a mí me recibe. Pero no les da la respuesta que ellos estaban esperando, cómo ser el primero. Para ellos, esto de que pusiera un niño junto de sí o que llamara a un niño y lo pusiera junto de ellos en el centro y luego él lo cargara y le dijera, el que a mí me recibe, recibe al Padre, ellos decían, ¿qué es estas cosas? ¿Por qué el Señor nos está diciendo si estamos cavilando, si estamos peleándonos por ver quién es el mayor? Ahora vamos a ver Mateo, otro evangelio. Dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Ya aquí estamos en Mateo. Mateo es un libro escrito para los judíos, está la mayor cantidad de versículos del Antiguo Testamento y está específicamente hablando del reino de los cielos. Muchas veces, más de 50 veces, se habla en este evangelio acerca de la importancia del reino, de su iglesia en la tierra que había llegado. Y ellos querían saber quién es el mayor en el reino de los cielos. ¿Quién de nosotros, Señor? Ya lo vimos en Lucas, ya lo vimos en Marcos. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Otra vez, aquí estamos hablando de la misma palabra. Llamó a un niño y lo puso. Es un niño pequeño de 5, 6, 7 años. Un niño que ya camina y un niño que lo llamó Jesús y lo puso en medio de ellos. Ahora, Mateo nos está diciendo que estaba el niño allí en medio de ellos. Ya dijimos lo que podían estar pensando. Seguramente ahorita le va a decir a este niño que cuando sea grande, ojalá y sea como nosotros, que tengamos esa necesidad de escalar peldaños y ser el número 1 y que se peleen porque tal vez ellos decían, pues es lo que está viendo Jesús y tal vez le parece bien que nosotros estemos discutiendo. ¿Por qué él se va a ir? ¿Quién se va a quedar en su lugar? Ahorita él es el número 1, pero ¿quién se quedará? El versículo 3 nos dice así, y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Se acuerdan que en Lucas el Señor les dijo, se tienen que hacer como este niño? Y ellos pensaron que era cuestión física de regresar, en lugar de tener 30 o 40 años, ahora tenían que tener 7 años. Era imposible, es imposible al día de hoy también. Entonces no es esa la respuesta. Y les dijo que si no os volvéis, entonces tiene que haber algo en la mente que me haga que yo me regrese y me haga como un niño. Os volvéis es hacer algo que ya tengo en mi mente y hacerla para que cambie y quede como los niños piensan. Entonces ellos dijeron, entonces no era que el Señor Jesús quería que nosotros escucháramos cuando Él le decía a este niño, quiero que tú seas como ellos. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo, el problema no es que un niño sea como los grandes, el problema es que los grandes sean como un niño. Esto es lo que estaba diciendo y los discípulos empezaron a entender esto, pero es imposible lo que el Señor Jesús estaba pidiendo. Esta es la primera respuesta que les da el Señor.
Se tienen que volver como un niño, porque hay características en los niños que dice Lucas, que dice Marcos y que dice Mateo, que solamente lo vamos a encontrar en los niños y no en los adultos. ¿Pero qué cosa es? Aquí les está diciendo, ahora sí, ¿entienden? Algo que tienen en la cabeza está mal y tienen que cambiar. Algo que está en su corazón no está correcto, porque ustedes están buscando ser el primero encima de todos y no están buscando el amor. Algo tiene el niño para que se hagan como niños. Y ellos seguían sin entender. ¿Se acuerdan que una persona grande de edad, maestro de la Biblia, llegó a ver a Jesús en la noche y le dijo en Juan 3:3? Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, le pregunta a él, ¿cómo puedo yo? ¿Se acuerdan? Que este gran maestro, Nicodemo, le dijo, maestro, pero ¿cómo puedo yo hacerme pequeño y entrar en el vientre de mi madre? Mi madre ya ni vive. Y le dijo el Señor Jesús, no te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y esto es lo que no entendían los discípulos. Resumiendo, hermanos, cuando el Señor Jesucristo le dijo a los 12 discípulos y puso un niño en medio de ellos, el Señor les dijo, se tienen que volver y hacerse como niños, porque si no, no entrarán. Les estaba diciendo, ustedes se están preocupando por ver quién es el número 1 en el reino de los cielos y ni siquiera están en el reino de los cielos. No son salvos, no son hijos míos y ya se están peleando, tal vez por eso. Es decir, no tenían todavía la conversión que el Señor le estaba diciendo y ya se estaban peleando por ver quién era el primero. Tenemos que nacer de nuevo. Pero este maestro no entendía, y si el Señor les hubiera dicho eso a los discípulos, tampoco lo hubieran entendido. Y tal vez estas palabras, os es necesario nacer de nuevo, se los dijo alguien que conocía mucho más que ellos en cuanto a leyes y interpretación de la Biblia. Pero el Señor habla en Mateo cosas que no solamente las puede entender un doctor de la ley como Nicodemo, sino la puede entender cualquiera de nosotros, hasta un niño. Muy bien, vamos a ver qué es lo que veía el Señor Jesucristo en Lucas, en Marcos y en Mateo, en un niño que no veía en 12 hombres maduros, casados, con hijos, con responsabilidades, trabajadores, y que ahora estaban siguiéndolo y buscando ser el número 1. El Señor dice, no es por allí. Tienes que ver qué tiene el niño. Vamos a verlo. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Número 1, ¿qué características tiene un niño que no tiene un grande? Es que el niño es humilde. Número 1, no se les olvide, los niños son humildes. ¿Qué cosa es humilde? ¿Qué problemas tenemos para entender? He escuchado muchos hermanos que no saben y tienen problemas cuando leen ahí en su Biblia también que el Señor dijo, yo soy manso y humilde. Y si yo digo que soy humilde, pues entonces ya no soy humilde, soy arrogante. ¿Pero qué significa entonces ser humilde? Porque no era el significado que tenía el Señor Jesús. Vamos a entender, para empezar, que un niño es humilde, es decir, no tiene problemas de jugar con un niño una semana sin saber su nombre. Se pelea y al ratito ya está otra vez jugando con el niño. Ya hemos dicho que si le preguntamos a un niño que está en un campamento, ¿tuviste un nuevo amigo? Sí, ¿cómo se llamó? Pues quién sabe, es mi amigo. No le preocupa si viene de una universidad o no. No se preocupa si sabe otro idioma o no. No se preocupa si es rico y viene en limusina y él llegó caminando. No se preocupa porque la humildad no ve lo externo sino lo interno. Y el niño no tiene ningún problema en dormir en una cama de seda o dormir en un petate. No tiene ningún problema porque es humilde, porque en su mente habla de cosas sencillas. Y ahorita nos vamos a quedar solamente con eso, que el pensamiento de los 12 discípulos era alto, buscando el número 1, pero la humildad busca servir, busca ser lo más posible parecido a Dios. Esa es la humildad. Entonces ya vimos que la característica número 1 de un niño es que es humilde, que piensa las cosas no pensando en lo suyo, sino pensando en los demás.
tratando de agradar a los demás. Un niño, si come algo fabuloso, está bien, pero si come solamente un taco con sal, no tiene ningún problema, y un vaso con agua, porque es humilde, porque no piensa, se ha bajado, tiene un nivel no de altura, sino de bajura, un sentimiento y un pensamiento humilde, sencillo, básico, primario, sin pensar en dañar a los demás. Y el Señor sigue diciendo en Mateo 18:5, y cualquiera que reciba en mi nombre un niño como este, a mí me recibe. Ya lo vimos, es lo mismo de los evangelios anteriores. Versículo 6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. A ver, este pequeño le dice que hay personas que les hacen tropezar. ¿Qué cosa es tropezar? Poner el pie para que se caiga. Hacerle daño. Es menospreciarle porque le voy a hacer una broma. Voy a reírme de él. Eso es hacer tropezar a un niño. Es no enseñarle lo correcto. Es decirle que no estés aquí porque esta es plática de adultos. Vete a tu cuarto porque no puedes escuchar esto ni puedes ver esto. Yo sí, porque soy adulto. El Señor dice, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí. Número 2, característica número 2. Los niños pueden creer. No se les olvide. Número 1, es humilde. Número 2, puede creer. Mejor, dice que si nosotros estamos haciendo tropezar al niño, es mejor esto que vamos a ver. Mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Aquí está mi esposa junto a una piedra de molino. Pesa 350 kilos esa piedra. Solamente un asno, un caballo, una mula puede estar moviendo todo el día esa piedra. Pero, dice el Señor, si tú haces tropezar a un niño que cree en mí, que tú piensas que aunque tiene 3 o 4 años no puede creer en mí, aquí el mismo Señor Jesucristo, le voy a poner el mismo grado que Él tiene, el mismo Dios en los días de su carne. El Señor Jesucristo dijo que el niño puede creer, y es un niño de 3 en adelante. Es un paidión. Y dijo el Señor, creen en mí. Pero si yo no le llevo la palabra de Dios cuando tiene 2, 3 años, estoy haciendo tropezar al niño. Y decimos, no le vamos a enseñar hasta que ya entienda. Ahí entiende él. Es humilde, ya vimos, y ahora estamos viendo que puede creer. Lo dijo Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que se le cuelgue, ya sabemos lo que pasa. Tomo esta piedra de molino, me llevo una cuerda, me amarro también ahí en el puerto de Veracruz, en lo hondo, y me pongo la soga y también amarro a la piedra de molino y la echo, la aviento, me voy en una lancha y la agarro y la aviento al mar, pues yo me voy a ir. Pero eso, hermanos, no es un asesinato. Yo no maté a alguien. Sino si yo voy y tomo la piedra de molino y la echo al mar, yo me voy a ir y me voy a suicidar. El Señor Jesús, yo lo interpreto así. Está diciendo, si alguien hace tropezar a un niño, si alguien cree que un niño no es humilde, si alguien cree que no puede creer en mí, aunque yo estoy diciendo que cree en mí, mejor suicídate, porque no me sirves para mis propósitos acerca de los niños. Se oye duro, es duro. Y el Señor está diciendo, ¿no trabajas con niños? ¿No le enseñas a los niños? ¿No los llamas para que yo entre con mi Padre a tu casa, a tu templo, a tu iglesia? Entonces suicídate, vete a Veracruz y mátate. Pero Señor, ¿puedo servir a los jóvenes? No me sirves. ¿Puedo servir también primero con los adultos? No me sirves. Si alguien hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, porque no los invitas, suicídate. Esto es lo que dice. No podemos ver todas las palabras en el original, pero las podemos entender en nuestro español claro, sencillo, sin doblez. El Señor dice, yo necesito que tú entiendas que me eres necesario para llevar mi palabra a estos pequeños que creen en mí. Entonces, no se nos olvide. Segundo,
característica del niño. Segunda es que el niño puede creer. Muy bien. 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños. Bueno, entonces, si el Señor está diciendo que no menospreciemos, la característica número 3 es que los niños tienen un valor inmenso, un valor grande para el Señor Jesús. ¿Cuál es ese valor? Que el Señor Jesucristo murió por ellos. ¿Cuál es el valor? La sangre del Señor Jesucristo. Y nosotros los menospreciamos. Hemos tenido muchas capacitaciones en el Estado, en la República Mexicana, de maestros. Y luego nuestro objetivo específico es que ellos abran una clase bíblica del hogar en su hogar. Y ahí llamarlos, o en su iglesia, y llamar a los niños. Y como ya sabemos que es humilde y ya sabemos que Él puede creer, y el precio fue la sangre del Señor Jesucristo, no los menospreciemos. Pero he escuchado a pastores que cuando les pedimos permiso para tener una clase bíblica en su iglesia, no nos dan permiso porque acaban de pintar la iglesia y los niños las van a ensuciar. No porque hay que darle refrigerio y no tenemos más que para pintar la iglesia y para el aniversario. Eso es menospreciarlo. El niño tiene el mismo valor que un joven o que un adulto, el mismo. Pero el Señor nos está diciendo 3 cosas. El niño es humilde, el niño puede creer, y el niño tiene un valor. No lo menospreciemos. Menospreciar es darle un valor menos del que tiene. Y a veces hacemos eso. Yo les pregunto a veces a los hermanos, ¿en su iglesia hay ya tazas pequeñas para niños o los menospreciamos? O ya tenemos la nave principal grande, amueblada, con aire acondicionado para los adultos, pero los niños, no, los niños afuera, abajo de ese árbol. Porque ya terminamos, ahora que se esperen. Eso es menospreciar. Y muchos otros ejemplos más. Pero el niño lo tenemos que apreciar, porque el Señor Jesucristo también murió por ellos. Muy bien. Ahora, pequeños, ya cambiamos de niños a pequeños. Y esta palabra en el original significa micros, como microscopio, ¿verdad? Que vemos las cosas pequeñitas. Es para ver las cosas que ya no podemos ver a simple vista. Entonces es un pequeñito en tamaño y en cantidad, número o figuradamente. Pequeñito, pequeño, un poco, el menor. Estamos hablando entonces que el Señor primero hablaba de los niños entre 6, 7, 8, 9 años, que lo puso en medio de los discípulos. Y ahora el Señor dice que podemos también tener a un niño más pequeño. Es un niño que es, le decimos preescolar, un niño de 0 hasta 4 años. Más o menos esa es la edad. Entonces el Señor está cubriendo todas las edades, pero está diciendo pequeñitos, un niño de brazos, un niño que gatea, un niño que apenas está tratando de caminar. Dice el Señor a ellos también, no los menosprecien. A veces vemos también a papás o mamás que se sacan a los niños de la iglesia o que no los mandan a la escuelita bíblica porque dan mucha lata. De eso se trata. No los menospreciamos. Queremos trabajar con ellos. Entonces vemos pues que los niños tienen esa característica. Muy bien, tercera característica, tienen valor. Cuando estaban escuchando esto, los discípulos dijeron, yo no entendía esto, que tengo que ser humilde, porque ni siquiera soy hijo de Dios para que me esté peleando en quién va a ser el mayor. No he creído todavía de todo corazón en el Señor Jesús y estoy menospreciando a los pequeños. En esto de menospreciar a los pequeños, leo en los evangelios, en 3 que llevamos ahorita, que 12 se estaban peleando por ser el mayor. ¿Puede usted ver algún otro versículo en la Biblia que vea que 12 niños que son humildes se pelearan por ser el número 1 delante de Jesús? Eso es lo que estaban entendiendo en este momento los discípulos. Mateo 18:11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Él es el Salvador del mundo y vino a salvar lo que se había perdido. Número 4, la cuarta característica de los niños. ¿Cómo están?
perdidos. ¿Cómo estaban los 12 discípulos? Perdidos. Porque el Señor dijo, se tienen que hacer como el niño, tienen que ser como este niño, para que puedan entonces entrar al reino de los cielos. Ellos ya querían ser el número 1 y el Señor les dijo, ni siquiera están en el reino. Entonces ya estamos viendo características que el Señor les dijo. ¿Las puede recordar? El niño es humilde, el niño puede creer, tiene un valor y el niño está perdido. Recordemos versículos como Juan, como Romanos, que no hay justo ni a uno, por cuanto todos pecaron, incluye los niños, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Quiere decir que un niño también está perdido y aquí Dios lo está diciendo. Y vuelvo a recalcar, es el Señor Jesucristo el que está diciendo, el niño está perdido y yo lo vengo a rescatar. Está hablando de niños, no ha cambiado la plática del Señor, no la ha cambiado. No está hablando de niños y luego de grandes, está hablando de micros y de paidiones, de niños pequeños y de niños. Seguimos en la misma línea. Ahora, el Señor inmediatamente habla de esta parábola de la oveja perdida. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas? Ya sabemos, ¿verdad?, la historia. Y entonces, y si acontece que la encuentra, porque él dijo que había venido a buscar, y buscar es porque está extraviada. Ahorita vamos a ver esta palabra en el original, pero a veces pensamos que está extraviada porque se perdió, pero ya lo encontraron. No, es una palabra fuerte la que está en el original. Perdido tiene que ver con muerte. Entonces dice que cuando la encuentra se regocija porque ya la tiene y por más las 99 que no se descarriaron. El Señor dice en Mateo 18:14, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Yo he escuchado muchas veces predicar de la parábola de la oveja perdida para adultos, pero está en el específico sentido de niños. El Señor está diciendo, hablando de niños, dice que si hay 99 y uno se pierde, el Señor vino porque vino a buscar lo que se había perdido. Y es cierto que estamos perdidos todos, pero aquí está hablando de niños. Y el Señor entonces dice que la voluntad de su Padre es que ningún niño se pierda. Y nosotros como sus hijos, los que ya estamos en el reino, tenemos que cumplir esta voluntad. El mismo Señor Jesucristo aquí dijo, yo traigo la última voluntad de mi Padre. Quiero decírselas. Porque si es la última voluntad, como hacemos aquí en la tierra, si un padre dice antes de morirse, quiero que me hagan esto, lo hacemos. ¿Por qué no hacer la voluntad del Padre eterno? Que es que ningún niño se pierda. Muy bien, ya estaban entendiendo los discípulos. Si no os volvéis y os hacéis como niños, no dice que sean niños, sino como niños. ¿Ven la diferencia? Dice como niños. Vuélvanse como niños y háganse como niños. No niños, como niños. Sigan siendo grandes, pero en su mente y en su corazón van a cambiar. ¿Cómo? El grande ahora tiene que ser humilde. ¿Qué más? El grande tiene que ser creyente. El grande tiene que tener un valor específico para los niños que Cristo pagó en la cruz. Dice Pablo a los romanos, deudores somos, porque el Señor Jesús pagó nuestra sangre, con su sangre nuestros pecados y estamos perdidos. Entonces dijeron ellos, no, pues no podemos entonces pedir ser el número 1 porque estamos perdidos, porque no somos humildes, porque estamos pidiendo el número 1. Mi mente está muy alta. Quiero las cosas grandes y no las cosas pequeñas como servir. Puedo creer en el Señor Jesús y también el valor que yo tengo es la sangre del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué significa cada uno de estos 4 puntos. Humilde, la primera cosa que el niño es y que los grandes tenían que hacerse como ese niño, no hacerse niños. ¿Ya entendieron? ¿Ya entendimos esa diferencia? No quería Dios que los discípulos fueran niños, sino que los discípulos pensaran como niños, como piensan los niños. Muy bien, entonces humilde es tapeinó. ¿Y qué significa esta palabra? Es bajar. A bajar no la tenemos en español, pero tiene el mismo sentido que bajar. A ver, ¿estás pensando en ser el primero? Baja tu mente a servir.
Estás pensando en ganar mucho dinero, baja tu mente para que no ganes. Estás pensando en que te adoren, baja tu idea para que no tengas más que adorar a Dios. Estás queriendo que todos te digan don, baja tu mente para que eso no suceda, porque no eres humilde. La idea es bajar, es llevar al nivel del suelo. Eso es ser humilde. Yo tengo que ser humilde para decir, Señor, estoy perdido, estoy en pecado y me arrepiento de mis pecados. Debo tener humildad para reconocer y poder pedir al Señor que me ayude en mi arrepentimiento. Ya sabemos que arrepentimiento es ya no volver a pensar lo que yo pensaba, sino pensar abajo de lo que yo estaba pensando. Es de que todo monte y collado bajaran. Ahí está un monte y el Señor dice, no, así no, con esa soberbia que tienes, no puedes ser mi hijo. Sigues perdido, bájale, sé humilde. Muy bien, sencillez, ya dijimos, ¿verdad? Pero sencillez de corazón. ¿Una persona rica puede ser sencilla? Claro. ¿Humilde? Claro. Porque sus pensamientos no los pone en su dinero, sino anda pensando en las cosas de abajo. La cualidad de no ser presuntuoso, baja condición, modestia. No es alguien que dice, yo sé, yo hice, yo hago, yo puedo, porque no tiene humildad. Un niño no dice lo que puede hacer, simplemente lo hace, porque el niño es humilde, está abajo. Y miren lo que puse entre corchetes ahí, entre paréntesis. Es, tienes que bajarte en condición o corazón. No es que seas pequeñito, entres en el vientre de tu madre y vuelves a nacer como un pequeño. Es el vuelve a nacer, pero ya entendemos, ya Nicodemo también lo entendió. No es que me haga yo pequeñito, un niño, sino me haga como niño, humilde, que mi mente cambie y que crea en el Señor Jesucristo. Humillación de mente. Por eso una persona que tiene mucho dinero, una persona que tiene todo lo que quiere, es difícil que se baje porque está pensando en esta cosa. Por eso el Señor dice que traía a los mansos y humildes de corazón. Mansos y humildes. Esto no quiere decir que yo soy humilde porque no tengo nada y vivo en una casita sencilla y vivo en la sierra. Eso no es humildad. La humildad es porque una persona de la sierra o una persona que vive en un palacio o es un rey, como el rey David, son humildes conforme al corazón de Dios. Esto es lo que significa humilde. La humildad consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. A ver, si yo pienso que soy el número uno, tengo que entender mis debilidades y mis limitaciones y entonces tengo que decir si estoy perdido, si no soy humilde, entonces tengo que reconocer que no lo soy y bajar mi mente como niño y allí pedirle al Señor arrepentimiento. Señor, estoy arrepentido de que andaba por acá y ahora quiero andar aquí. Reconozco que no puedo encontrarme. Reconozco que estoy perdido. Reconozco que no creo en ti. Reconozco que no soy humilde. Reconozco que estoy perdido. Reconozco que siento que no tengo un valor, pero que ahora tú me has hecho una nueva persona porque tú me diste un valor. Tú crees en mí. Es sumisión. La sumisión es no ser el número uno, porque el número uno es el que manda. Y la sumisión es estar abajo del número uno. Es estar abajo del que ordena. Es hacer la voluntad, es obedecer al que está arriba de mí. Eso es sometimiento, sumisión absoluta. ¿A quién? Al Señor Jesús. ¿A quién? A Dios. Es rendimiento. El que gana una batalla rinde al ejército contrario y ese hace todo lo que éste gana. Eso es lo que yo tengo que hacer. El que gana es Jesús y yo tengo que rendirme. En el griego, tapeino significa deprimir, humillar en condición o corazón. Yo tengo que andar siempre con la cabeza abajo, de corazón. Allanar, ya dijimos, es poner al mismo nivel, hacerse bajo, humillar, ser totalmente dependiente del Señor. Esta palabra es contundente. Uno que quiere ser el primero no va a estar en dependencia del Señor Jesús. Pero si yo dependo de Él en todo,
es caminar con Él. Qué privilegio de ese niño que estaba junto de sí. Estaba haciendo las cosas piadosamente, no impíamente, como estaban diciendo los 12 discípulos allí. Muy bien, ahora vamos a ver la palabra creer. Es pisteuo. Pisteuo. ¿Qué significa? Es tener fe. Bueno, creer es tener fe. O en o con respecto a persona o una cosa. Entonces quiere decir que yo tengo fe, yo voy a poner mi confianza no en una cosa, sino en una persona, y esta persona es Jesús. Entonces el niño puede, además de ser humilde, bajarse y andar siempre en esa condición de depender completamente del Señor Jesús, y ahora está diciendo que puede poner su confianza en el Señor. Es decir, tener crédito. Esta palabra me encanta. Tener fe es lo mismo que tener crédito. Imaginemos que nosotros tenemos crédito en Liverpool, crédito ilimitado en Palacio de Hierro, crédito ilimitado en Walmart y en Coppel, ¿se imaginan? Y en Chedraui y en cualquier otro lugar comercial, y en Chevrolet y en Ford y en Nissan y en cualquier lugar que yo crea. Vaya, tengo un crédito ilimitado. ¿Algo no tendría? Yo digo, ¿saben cuando a una persona le dan una tarjeta de crédito con crédito ilimitado? Significa que él atrás, alguien o él, tiene un dinero suficiente para cubrir cualquier gasto. Si él va y saca un carro de contado, lo paga porque tiene un crédito ilimitado. Esta es la idea de creer. Cuando yo confío en el Señor, voy y le pido el crédito al Señor. Señor, tengo una deuda tan grande, mi pecado es tan grande que no lo puedo pagar con nada. Señor, quiero pedirte crédito. Y el Señor dice, sí, vienes a la persona indicada. Yo soy Dios. ¿Cuánto vale tu pecado? Señor, vale tu vida y tu sangre. Yo la pago. Yo tengo el crédito abierto para ti. ¡Qué maravilla! Y un niño puede creer en esto, hermanos. El niño puede creer en esto. Por implicación, confiar. Es decir, si yo tengo crédito, confío que voy a sacar todo lo de Walmart y que no va a haber ningún problema. No necesito las rebajas de el fin de año, ni las rebajas del viernes negro, y aquí en México se llama el Buen Fin. Nada de eso. Porque yo lo puedo pagar sin necesidad, porque tengo un crédito con Dios. Muy bien, especialmente a Cristo, el bienestar. Específicamente a Cristo, es confiar específicamente en Cristo, un bienestar espiritual de uno. Si yo me siento todo derrotado por el pecado, cuando yo tengo crédito, cuando yo creo en el Señor, entonces tengo bienestar espiritual. Él me da el bien. Eso tiene que ver con amor y con muchas otras cosas. Es encomendar, fiar. Es lo mismo que crédito, ¿no? Llegamos a la tienda de la esquina con don Pedro. Don Pedro, dice mi mamá que si nos fía 1 kilo de carne y en el fin de semana, como siempre, le paga. Sí, tienen ustedes, les puedo fiar, no hay problema. Sé que cada semana tienen crédito conmigo. Es guardar, es confiar, es creer, es ser creyente. El niño puede ser creyente. Eso es lo que significa creer, pisteuo. Muy bien, también creer significa es creer, tener fe es confiar. Y es el mismo versículo que encontramos en Juan 3:16. Este versículo de creer tiene una característica especial. En griego se le llama aurismo. Significa que el verbo es lo mismo en el pasado, en el presente y en el futuro. No lo tenemos en español, pero yo tengo que decir yo creí, yo creo y yo creeré. Pero en el Nuevo Testamento dice para que todo aquel que en él cree está en tiempo presente, es un aurismo. Significa que ayer creí, hoy creo y mañana si me preguntan, ¿crees en el Señor? Sí, yo creo en Él. Ese es el aurismo. No se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo verbo pisteuo que utilizó el Señor para decir que el niño puede creer en Él es el mismo que utiliza Juan 3:16 para todas las demás personas, para adultos, jóvenes, ancianos. Es el mismo que en Hechos 16:31 el carcelero escuchó. Ellos dijeron, cree, le dijeron los discípulos, en el Señor Jesucristo. Es la misma palabra, pisteuo, no cambia.
es la misma. Por lo tanto, estamos seguros que es tener crédito, que es tener fiado con el Señor, que no podemos pagar nosotros la deuda, pero que Él las pagó. Esa es la palabra creer, tener confianza en el Señor Jesús. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, es la misma palabra esta, la misma en el original. Muy bien, creer es creer, tener fe y confiar. Menospreciar, dijo el Señor, y cualquiera que menosprecie, mejor que se vaya y se suicide. Bueno, ¿por qué lo dijo así? Es otra palabra aurisma o auristo. Es aurismo o auristo. Significa que otra vez es tiempo, en todo tiempo. Yo menosprecié al niño, yo lo menosprecio y yo lo voy a menospreciar. El que menosprecia a un niño lo va a menospreciar en tiempo aurismo. Esto me llenó de tristeza. Si vemos que una persona, un pastor, un padre, un maestro menosprecia a un niño, lo va a menospreciar siempre, a menos que el Señor Jesús esté en su corazón. Es pensar en contra, menospreciar. Pensar en contra es decir, desestimar. ¿Cuánto vale un niño? La sangre de Cristo. Pero para mí digo, no entiendes. Ponte a dibujar. Tú no entiendes nada de las historias. Cuando seas grande ya vas a escuchar allá con los adultos. Es darle un valor menor al que otra persona le da. Tener en menos, despreciar. Hermanos, que no nos encuentre el Señor despreciando, porque es hacerlo tropezar. Un niño entiende todo. Y recuerden que como maestros, hermanos, vamos a impactar más la vida de nuestros alumnos, no por lo que decimos, sino por lo que somos. Y si yo soy amoroso con ello, si no lo menosprecio, si le doy el valor de Jesús, porque dijo el Señor, al que me recibe, yo pagué por su vida. Entonces, eso va a cambiar nuestra vida. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijeron a Timoteo. Esa es la idea, que nadie te menosprecie. Porque si menospreciamos a un niño, también vamos a menospreciarlo cuando tenga 2, 3 años más, cuando ya sea un poco más grande. Menospreciando el oprobio, encontramos del Señor Jesús. El Señor no le importó el dolor para morir, lo menospreció, le dio un valor. Tenía un valor grande todo el sufrimiento que iba a dar por nosotros, pero Él lo menospreció, no le hizo caso. Esa es la misma palabra que hacemos para con los niños. ¿Por qué? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad al Señor. También significa preferir algo por encima de lo que se está despreciando. Sí, prefiero a un adulto a un niño. Hermano, pastor, ¿por qué no trabaja con los niños? Porque los niños no ofrendan. Entonces prefiero trabajar con los adultos. Cuidado con esos pensamientos. Prefiero trabajar con mi hijo que es adolescente a mis otros 3 o 4 niños que están pequeños porque tengo tiempo todavía. Eso es menospreciar. Es preferir algo por encima de lo que se está despreciando. El desprecio supone la negación y humillación del otro, de quien se pone en duda su capacidad o integridad moral. No entiende. No hace caso. Siempre anda jugando. La persona despreciada es considerada indigna. Muy bien. Ahora la última palabra. El niño está perdido. Esa palabra es apolumi. Apolumi. Es también auristo. Es decir, ¿qué significa? Dijimos que es auristo. Que si está perdido antes, hoy y lo estará. ¿Se dan cuenta de la palabra tan importante que el Señor dijo del niño? No es que tenga salvación cuando nace y luego la pierde y luego hay que volverle a hablar. El Señor dijo, el niño está perdido. Y aquí en la palabra original dice que es destruir completamente. A veces nosotros decimos, está perdido. A nosotros nos pasó cuando uno de nuestros hijos pequeño era un paidión, era un niño como de 6, 7 años, se perdió ahí en un centro comercial. Se nos perdió. Pues está perdido. Lo encontraron, nos vocearon y fuimos ahí a recogerlo. A veces decimos, el niño está perdido. No, perdido no tiene el sentido de que lo pierdo de vista y luego lo encuentro otra vez. Lo vuelvo a ver y no pasó nada. No pasó nada. Lo pierdo, estamos en una reunión familiar y de repente lo perdí. Pues está con su abuelo allá en el árbol.
No tiene ese significado. Perdido significa destruir completamente. Es una carta cuando la quemo y no la puedo ensamblar otra vez, no la puedo restaurar. Es cuando tengo un ladrillo y lo hago polvo, no lo puedo volver a hacer otra vez un ladrillo. Es alguien que muere, no hay forma de recuperarlo. Eso es destruir completamente. Entonces lo que dijo el Señor Jesucristo es que el niño está destruido completamente para siempre, desde que nació hasta que muera. Y después toda la eternidad, destruido eternamente. Ese es apolumi. Es reflexivo, perecer o perder literalmente o figuradamente. Ya dijimos que es, perdí un libro. Pues a ver si lo encuentras. Es destruir, hermanos, es matar, es morir, es perder, perdido, perecedero, perecer. ¿Qué decimos de la comida? Esta comida es perecedera. Significa que está bien una semana y después tengo forzosamente que tirarla o me pongo mal de salud. Es separación más que separación. Es partida, es cesación, terminación, reversión. Y separación a veces decimos, tengo 4 manzanas y esta se está pudriendo, la separo. Es destruirla por completamente, es más que separar, es más que decirle tienes una tarjeta roja porque lo separo, no, es destruirlo por completo, es matarlo, es desaparecerlo. Y así estaba el niño. Es también perder, destruir, matar, sacrificar. ¿Qué pasaba con los animales en el tiempo antiguo? Los ponían, se quemaban por completo, no se podía hacer nada más. En voz media, sucumbir, perecer, irse, desaparecer, desvanecerse. Y sigue allí, es destruir, perecer, matar, perderse. Esta es la palabra. ¿Vieron las 4 palabras? Nos dan una idea diferente. El niño es humilde, baja tu pensamiento. Número 2, el niño puede creer, pon tu confianza en Jesús, depende de Él. El niño tiene el valor, sí, porque Cristo pagó su deuda. Tiene todo el crédito con Él. Y el último es que el niño está perdido, está destruido por completo, desaparecido, desintegrado, muerto espiritualmente. Viendo Jesús se indignó. Ahora nos vamos a regresar a Marcos 10:14. Se indignó y les dijo, dejad a los niños, venid a mí, no se los impidáis, porque de los tales. Y este versículo, ¿cómo nos da problemas? Porque nos dicen, hermano, ahí dice que lo de los niños es el reino, de los niños es la salvación, los niños son salvos, no están perdidos, como nos está diciendo. No. Acabamos de ver que si está perdido un niño, está destruido por completo, como nosotros de adultos que aceptamos a Cristo un poco más grandes, así lo estábamos. Entonces el Señor se indignó. Ahora, vamos a ver en la versión TLA qué significa porque de los tales. Ya vimos que de los tales es porque me tengo que hacer como este niño, no que es un niño así. El Señor dijo, a final de cuentas, que los grandes, los 12 discípulos, como este niño que había puesto aquí y que puso en medio de ellos, están perdidos, los 13. Pero la diferencia es que el niño tiene 4 características que los adultos no tenemos. ¿Pero qué necesito hacer? Llevarles la palabra de Dios a los niños. Y el Señor se encargará, su Espíritu se encargará de ello. Cuando le dijeron esto, dice que se indignó. Muy bien, pero quiero ver primero esta palabra, porque de los tales. En la traducción, lenguaje actual, dice así: al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó contra ellos y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. No dijo el Señor Jesús, porque de los niños es el reino, sino de los que son como ellos, humildes, pueden creer, tienen un valor para Dios y están perdidos. 4 características. Si yo tengo esas 4, soy como niños, como ellos. No soy niño. Por lo tanto, este versículo no se refiere a niños, hermanos. Otra vez, porque de los tales es el reino de Dios, no habla de niños. Ya lo vimos durante 1 hora atrás. Ahora, cuando nosotros vemos que el Señor se indignó, esta palabra es aganakteo. ¿Qué significa? Es
aflicción y dolor. Estar grandemente afligido, es decir, figuradamente, indignado, enojarse. No hay una palabra más grande en todo el Nuevo Testamento que la palabra agagnateo. Ni siquiera cuando el Señor hizo un azote de cuerdas y levantó las mesas de los cambistas, se enojó. No dice que se enojó, simplemente les dijo: no hagan de la casa de mi padre cueva de ladrones. Pero no dice que se enojó ni se indignó. Cuando les dijo a los fariseos: hipócritas, hijos de Satanás, sepulcros blanqueados, la Biblia no dice que se enojó, simplemente lo hizo. Pero cuando le dijeron que no dejaban sus discípulos ni los padres acercarse a él, entonces se indignó. Esta palabra es la más grande que hay de enojado del Señor Jesús en todo su ministerio aquí en la tierra. Con un niño, hermanos, con un niño. No los menospreciemos, no dejemos de hablarle. De los tales es toioutos. Verdaderamente de los tales no es niño, porque de los tales es verdaderamente como este niño, es decir, de esta suerte de niños, de este tipo de niños, es el reino de los cielos. Pero tiene que creer ese niño como cualquier otra persona para llegar a Cristo, para denotar carácter o individualidad. Así es que podemos pensar en estas 4 cosas. Porque de los tales, de los que son como esos niños, que el niño es humilde, puede creer, tiene valor, pero está perdido. Por eso le llevamos la palabra a los niños cada semana, cada día, en todas las naciones. Y hermano, pastor, padre de familia, obrero, instructor, maestro de niños, queremos dar esta información a ustedes. Todo esto, como ya nos lo están pidiendo algunos hermanos, queremos que sea de bendición. Escríbanos si quiere, los PowerPoint están a su completa disposición para que pueda repasarlos o presentarlo a alguien que todavía no cree que el Señor Jesucristo, que es Dios, tenía amor por los niños y vino a buscarlos porque están perdidos. Tenemos que hablarles a ellos. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana, si el Señor así lo permite.